Muchos de ustedes se sienten cómodos viendo un número estable en su cuenta bancaria, pero esa comodidad es una ilusión peligrosa que ignora la aritmética más básica de la supervivencia financiera. Si tienes la mayor parte de tu dinero en efectivo esperando el momento perfecto para invertir, no estás siendo prudente. Estás eligiendo una pérdida garantizada de tu poder adquisitivo. Imagina que la inflación corre al 3% anual mientras tu banco te paga una miseria del medio punto. Eso significa que cada año eres un 2,5% más pobre en términos reales. No es una posibilidad ni un riesgo estadístico, es una certeza matemática que un estudiante de secundaria debería comprender, pero que personas muy inteligentes ignoran constantemente. En una década, habrás perdido un cuarto de lo que ese dinero podía comprar originalmente, y eso es suponiendo que las cifras oficiales de inflación sean honestas, lo cual rara vez ocurre en el mundo real. El problema fundamental es que los seres humanos estamos programados para medir el éxito en dólares nominales en lugar de poder adquisitivo real, lo cual es como celebrar que el velocímetro de tu coche funciona mientras ignoras que te has quedado sin gasolina en mitad de la carretera. Esta distorsión cognitiva se debe a lo que yo llamo la tendencia de superreacción a la privación. Odiamos perder lo que ya tenemos mucho más de lo que disfrutamos ganar algo nuevo. Por eso nos aferramos al efectivo, aterrorizados por la volatilidad del mercado, mientras la inflación nos vacía los bolsillos silenciosamente año tras año como un carterista invisible. Estamos tan asustados por una caída temporal del 20% en la bolsa que aceptamos una pérdida permanente y garantizada del 30% en 10 años, lo cual no es racionalidad, sino miedo extremadamente caro. Para entender por qué el efectivo es una trampa, debemos aplicar el principio de la inversión. En lugar de preguntar qué deberías comprar, pregunta cuáles son las formas seguras de perderlo todo. Cuando inviertes la pregunta del efectivo, la respuesta es obvia. Mantener dinero bajo el colchón o en una cuenta de ahorros tradicional en un entorno inflacionario es elegir activamente la decadencia. Aprendí esto de la física, no de la economía. Existe un concepto llamado entropía, donde las cosas tienden naturalmente al desorden a menos que se les añada energía. El poder de compra del dinero tiene su propia entropía y decae naturalmente a menos que lo pongas a trabajar en activos productivos que generen su propia energía financiera. Es el interés compuesto trabajando en tu contra, una fuerza que Einstein llamó la octava maravilla del mundo, pero que también puede ser el motor de tu propia ruina si no estás del lado correcto de la ecuación. La gente suele confundir la volatilidad con el riesgo real, pero el riesgo verdadero es la pérdida permanente de lo que tu dinero puede hacer por ti en el mercado de bienes y servicios. Un portafolio de acciones puede caer un 15% en un mal año, pero la historia nos enseña que tiende a recuperarse y crecer. En cambio, el efectivo perdido por la inflación nunca regresa. Es una herida que no cicatriza. Warren y yo no construimos Berkshire Hathaway acumulando billetes en una caja fuerte, sino adquiriendo negocios productivos que pueden subir sus precios y adaptarse a los cambios en el valor de la moneda. Cuando compramos See's Candies en los años 70, muchos pensaron que pagamos de más, pero esa empresa tenía el poder de ajustar sus precios con la inflación, mientras su valor intrínseco seguía creciendo. El efectivo en el banco no tiene ese poder. Es un activo pasivo que se pudre mientras los activos productivos respiran y se expanden con la economía. Existen 5 activos que son fundamentalmente más seguros que el efectivo porque preservan y aumentan tu capacidad real de compra, y el primero de ellos son los negocios productivos, lo que comúnmente llamamos acciones. No me refiero a apostar en la bolsa,
sino a poseer una parte de empresas reales que venden productos o servicios que la gente necesita, como Coca-Cola o Apple. Estas empresas no se quedan de brazos cruzados cuando los costos suben, ajustan sus márgenes, innovan y sus ganancias crecen junto con la inflación, protegiendo así el valor de tu propiedad. Si eres dueño de un gran negocio, eres dueño de una máquina que imprime valor real, no solo papel pintado por el gobierno. Históricamente, las acciones han devuelto un 7% anual por encima de la inflación, mientras que el efectivo ha devuelto una cifra negativa, marcando la diferencia entre la abundancia y la escasez. Sin embargo, poseer negocios solo es seguro si te mantienes dentro de tu círculo de competencia y comprendes lo que estás comprando. De lo contrario, tu propio comportamiento será el mayor riesgo. Si entras en pánico y vendes cuando el mercado baja, o si compras empresas que no entiendes basándote en consejos de extraños, entonces las acciones no son seguras para ti. La seguridad no reside únicamente en el activo, sino en la combinación del activo con la psicología del inversor que lo maneja con disciplina y conocimiento. La mayoría de los consejos financieros fallan porque no tienen en cuenta la variable más importante, tu propia incapacidad para controlar tus emociones cuando las cosas se ponen feas. Conoce lo que sabes y, más importante aún, ten la humildad de reconocer lo que no sabes para evitar meterte en problemas de los que no puedas salir por falta de carácter. El segundo activo que los ricos prefieren es el sector inmobiliario productivo, pero subrayo la palabra productivo porque no toda propiedad es una buena inversión por el simple hecho de existir. Me refiero a bienes raíces que generan flujo de caja, como propiedades de alquiler donde las rentas tienden a subir con la inflación, mientras tu deuda, si la tienes, se queda fija en términos nominales. En este escenario, estás pagando tu hipoteca con dólares que valen menos cada día, mientras el valor de la propiedad y el alquiler que cobras siguen el ritmo del costo de vida. Warren y yo hemos poseído mucha propiedad inmobiliaria a través de Berkshire, pero siempre bajo la premisa de que debe servir a un propósito productivo o generar ingresos constantes. Si una propiedad no te genera dinero si dejara de subir de precio mañana, entonces no estás invirtiendo, estás especulando, y la especulación es solo una forma educada de llamar al juego de azar. El tercer activo, y quizás el más ignorado, es la inversión en ti mismo, tus propias habilidades y tu capacidad de generación de ingresos a lo largo de tu vida laboral. Benjamin Franklin decía que una inversión en conocimiento paga el mejor interés, y tenía toda la razón del mundo porque tus habilidades son el único activo que la inflación no puede tocar. Si tienes $50,000 en el banco y estás empezando tu carrera, ese dinero podría ser mejor utilizado en educación o entrenamiento que multiplique tu valor en el mercado por 10. He visto a personas ahorrar obsesivamente mientras sus habilidades se vuelven obsoletas, protegiendo un pequeño capital mientras ignoran la oportunidad de convertirse en un activo mucho más valioso. Tu capacidad de generar riqueza es el valor presente de todos tus ingresos futuros, y si aumentas esa capacidad mediante el aprendizaje continuo, habrás creado más valor que cualquier acción en la bolsa. A lo largo de mi vida, me he dedicado a aprender de múltiples disciplinas, leyes, matemáticas, psicología, física, no para presumir, sino porque los problemas complejos requieren herramientas de diferentes cajas. No puedes construir una casa sólida solo con un martillo, y no puedes construir una vida financiera robusta con una sola perspectiva mental limitada por la falta de curiosidad. Invierte en ser alguien que resuelva problemas difíciles que otros no pueden resolver, y verás que el mercado siempre encontrará la forma de recompensar esa rareza con generosidad. Tus habilidades son portátiles,
No pueden ser confiscadas por un gobierno ni evaporadas por un crash bursátil, lo que las convierte en el activo más seguro que jamás poseerás. Pero sé honesto contigo mismo. Aprende cosas que el mercado realmente valore, no habilidades que nadie necesita, porque la utilidad es la madre de todo valor real en este mundo capitalista. El cuarto activo, que a menudo sorprende a la gente, son los bonos de alta calidad, pero solo en situaciones muy específicas, y como una herramienta de opcionalidad, no de acumulación de riqueza. Un bono es esencialmente una promesa de pago futuro, y el riesgo es que ese dinero valga mucho menos cuando finalmente lo recibas debido a la devaluación constante. Si compras un bono a 30 años que rinde poco, estás bloqueando tu capital en una trampa de bajo rendimiento mientras el mundo se vuelve más caro a tu alrededor. Sin embargo, tener bonos a corto plazo puede servir para mantener la pólvora seca, permitiéndote aprovechar oportunidades genuinas cuando los mercados entran en pánico y todo está en oferta. Warren mantiene equivalentes de efectivo en Berkshire para tener flexibilidad, pero nunca lo vemos como un destino final para nuestro capital, sino como un lugar de estacionamiento temporal. Muchos cometen el error de tratar los bonos como refugios seguros, cuando en realidad pueden ser tan peligrosos como el efectivo si sus rendimientos no superan con creces la inflación esperada. Si el rendimiento no es suficiente, te estás ofreciendo voluntariamente para perder poder de compra en cámara lenta a cambio de una falsa sensación de seguridad institucional. Con el efectivo, al menos mantienes la liquidez total, pero con los malos bonos tienes todos los inconvenientes de la inflación y ninguna de las ventajas de la flexibilidad inmediata. La regla de oro es simple. Si un activo de renta fija no te paga lo suficiente por el riesgo de devaluación, es mejor buscar otro lugar donde tu dinero sea respetado. No te dejes seducir por la promesa de seguridad de un gobierno si ese mismo gobierno está imprimiendo moneda a un ritmo que destruye el valor de lo que te prometió devolverte. El quinto activo son los activos reales útiles, cosas que tienen valor intrínseco porque sirven a una función humana necesaria, como tierras agrícolas fértiles o maquinaria industrial. Esto es muy diferente de la especulación en oro o criptomonedas, donde simplemente esperas que alguien más pague más de lo que tú pagaste basándote en la esperanza. El oro se queda ahí sentado, no produce nada, no genera dividendos y requiere gastos de seguridad. Mientras tanto, una granja produce cultivos que alimentan a la gente año tras año. Warren suele bromear diciendo que podrías juntar todo el oro del mundo en un cubo y no haría nada más que mirarte, mientras que con ese mismo dinero podrías comprar todas las tierras de cultivo de América. Los activos reales tienen valor porque hacen algo, porque su utilidad es evidente, incluso si el sistema financiero tuviera un ataque al corazón mañana mismo. La diferencia fundamental entre los ricos y el resto es que los ricos buscan activos activos que trabajen para ellos, mientras que los pobres y la clase media se conforman con activos pasivos. El efectivo es pasivo, se queda ahí pudriéndose en términos reales mientras tú esperas que pase algo, perdiendo la oportunidad de que ese capital se multiplique mediante la productividad. Debes preguntarte si tu estrategia financiera se basa en la esperanza de que el banco te proteja o en la realidad de que solo la producción de valor genera riqueza duradera. La pregunta no es si necesitas algo de efectivo para emergencias, claro que lo necesitas, sino si el efectivo merece ser el pilar central de tu arquitectura financiera. Entender la psicología detrás de por qué la gente prefiere el efectivo es crucial para no caer en las mismas trampas de juicio que arruinan a las masas. Una de las razones por las que la gente inteligente toma decisiones financieras estúpidas es la tendencia de prueba social.
Todos tus conocidos guardan el dinero en el banco y parece lo responsable. Pero hacer lo que todos hacen es el camino más seguro hacia la mediocridad, y en tiempos de alta inflación, hacer lo que hace la mayoría es la receta perfecta para el desastre. Durante la hiperinflación en la Alemania de Weimar, quienes ahorraron en efectivo fueron aniquilados, mientras que quienes tenían activos reales y negocios sobrevivieron y prosperaron. La prueba social es un motor de comportamiento muy fuerte que nos hace sentir seguros en el grupo, incluso si el grupo se dirige directamente hacia un precipicio financiero. Aprende a pensar por ti mismo y a evaluar los hechos basándote en principios lógicos, no en lo que tus vecinos o tus familiares consideran que es una conducta segura. Otra trampa mental es la tendencia de disponibilidad. El dolor de una caída del mercado es vívido, sale en las noticias y genera historias dramáticas que recordamos con facilidad. En cambio, la erosión silenciosa de la inflación es abstracta, invisible, y no genera titulares impactantes, por lo que tendemos a temer al riesgo equivocado. Puedes ver una acción caer un 20% en una pantalla, pero no puedes ver tan fácilmente cómo tu billete de $100 ahora compra un 30% menos de pan que hace una década. Esa pérdida invisible es en realidad más peligrosa porque es permanente y acumulativa, mientras que la volatilidad del mercado es a menudo transitoria para el inversor paciente. Tu cerebro te miente al darle más peso a los eventos dramáticos que a los procesos lentos y destructivos que realmente determinan tu destino financiero a largo plazo. Como mencioné antes, la tendencia de superreacción a la privación nos hace irracionales ante la posibilidad de cualquier pérdida nominal, llevándonos a aceptar una pérdida real segura con tal de no ver el número bajar. La solución no es intentar eliminar estas emociones, porque somos humanos y siempre las sentiremos, sino construir sistemas que nos protejan de nuestra propia psicología fallida. Mi sistema siempre ha sido decidir de antemano qué porcentaje de mis activos debe estar en cada categoría basándome en un análisis racional y luego apegarme al plan sin mirar los precios diarios. El inversor que triunfa es aquel que es aburrido y consistente, el que no permite que el miedo o la codicia del momento dicten sus movimientos estructurales. El éxito es el resultado de no ser estúpido de manera persistente durante muchas décadas, en lugar de intentar ser brillante durante unos pocos meses de euforia. Para aplicar esto a tu propia vida, debes empezar por preguntarte cuál es tu verdadero círculo de competencia y qué es lo que realmente entiendes del mundo económico. Si entiendes cómo funciona un negocio local, quizás ese sea tu lugar. Si no entiendes nada de esto, quizás un fondo de índice de bajo costo sea tu mejor opción para participar en el crecimiento global. La segunda pregunta es, ¿cuál es tu riesgo real? ¿Es la volatilidad de la pantalla o es la posibilidad de no tener suficiente poder de compra para jubilarte con dignidad? Para la mayoría, el riesgo real es morir con ahorros que no compran nada, no una caída temporal en el valor de sus acciones de buena calidad. Tu horizonte temporal también es clave. Si no necesitas el dinero en los próximos 10 años, no hay ninguna razón lógica para elegir un activo que garantiza perder valor. Muchos se detienen en el primer orden de pensamiento. El efectivo es seguro porque no baja de precio, pero ignoran las consecuencias de segundo orden que son devastadoras. El segundo orden nos dice que el exceso de seguridad en el presente conduce a la pobreza en el futuro, reduciendo tus opciones y obligándote a trabajar más años de los que desearías. Invertir la situación te dará claridad inmediata. Si mantienes todo en efectivo durante los próximos 20 años, el resultado más probable es una pérdida masiva de riqueza real.
Si no puedes aceptar ese resultado final, entonces tienes que estar dispuesto a aceptar la volatilidad del presente para asegurar la solvencia del futuro. Escribe tus respuestas a estas preguntas en un papel. Te sorprenderá cuánta claridad obtienes cuando obligas a tu cerebro a razonar de forma estructurada, en lugar de solo reaccionar. La razón por la que mucha gente permanece estancada financieramente no es la falta de oportunidades, sino la falta de racionalidad y la tendencia a seguir a la multitud en momentos críticos. No puedes hacerte rico mediante pensamientos positivos o afirmaciones vacías si tus acciones diarias contradicen las leyes de la aritmética financiera más elemental. Pero sí puedes evitar ser pobre siendo lo suficientemente racional como para no cometer errores estúpidos de forma repetida, como regalar tu poder de compra voluntariamente. Warren y yo no somos genios con una inteligencia sobrehumana. Simplemente somos personas que han decidido ser racionales, pacientes y evitar hacer cosas idiotas. No vendemos en pánico, no perseguimos tendencias de moda y no confundimos el movimiento constante con el progreso real hacia nuestras metas de largo plazo. Este enfoque es accesible para cualquier persona que esté dispuesta a ser honesta consigo misma y a tener la paciencia necesaria para dejar que el tiempo trabaje a su favor. No necesitas información privilegiada ni una suerte extraordinaria. Solo necesitas aplicar verdades obvias que todo el mundo conoce, pero que casi nadie tiene la disciplina de seguir con rigor. Un ejemplo claro fue la burbuja tecnológica de finales de los 90, cuando todos nos llamaban dinosaurios por no comprar empresas que no generaban ni un centavo de beneficio real. Nos mantuvimos fieles a nuestro proceso, comprando negocios aburridos a precios sensatos, y cuando la burbuja estalló, nosotros seguimos creciendo mientras los genios perdían sus fortunas. Ser racional parece estúpido en el corto plazo, cuando todos los demás se están haciendo ricos rápidamente, pero al final es la única estrategia que sobrevive a los ciclos del mercado. Ahora bien, no estoy sugiriendo que pongas hasta el último centavo en la bolsa y reces para que no pase nada malo mañana. Eso también sería una forma de estupidez. La regla de oro es mantener un fondo de emergencia de 3 a 6 meses de tus gastos reales en efectivo o equivalentes líquidos para poder dormir tranquilo por la noche. Ese es tu seguro contra los imprevistos de la vida, como una reparación del techo o una enfermedad inesperada, y ese dinero no debe estar invertido porque su función es la seguridad, no el crecimiento. Pero hay una diferencia enorme entre tener 6 meses de gastos y tener 6 años de ingresos parados en una cuenta de ahorros, perdiendo valor. He visto personas con cientos de miles de dólares en efectivo, por si acaso, cuando sus gastos anuales son una fracción de eso. Eso no es planificación, es negligencia financiera. Todo el dinero que exceda tu fondo de emergencia debería estar trabajando para ti en activos productivos, ya sea en negocios, en tu propia educación o en propiedades que generen ingresos. Mantener excedentes masivos en efectivo es, esencialmente, pagar una suscripción muy cara a la inflación por una sensación de seguridad que no es real en términos de poder adquisitivo. Es tu responsabilidad como adulto racional distinguir entre el dinero que necesitas para mañana y el capital que estás construyendo para tu yo del futuro dentro de 20 años. No dejes que el miedo a un evento improbable te impida prepararte para el evento más probable de todos, que el costo de vida seguirá subiendo y que necesitarás más recursos para mantenerte. La prudencia bien entendida consiste en gestionar los riesgos reales, no en esconderse de la volatilidad mientras te consume la inflación. También debes ser consciente de que la industria financiera a menudo te da consejos mediocres, porque sus incentivos no suelen estar alineados con tu bienestar a largo plazo.
Ellos ganan dinero con la actividad constante, con las comisiones por transacciones y con el miedo que te hace sentir que necesitas su gestión activa y costosa. Si un asesor te dijera que simplemente compres un fondo de índice y no hagas nada en 30 años, ¿dejaría de ganar dinero contigo? Por eso te venden productos complejos que no entiendes. Aprende a evaluar los incentivos de quienes te aconsejan. ¿Ganan si tú ganas? ¿O ganan simplemente porque tú te mueves y generas gastos de gestión? El mejor consejo financiero es casi siempre gratuito y aburrido. Gasta menos de lo que ganas. Invierte la diferencia con paciencia y evita las tonterías emocionales. La gente busca secretos o trucos mágicos para hacerse rica sin esfuerzo, pero el verdadero secreto es que no hay secreto, solo hay disciplina y el respeto por el tiempo. La persona que compra buenos activos a precios justos y los mantiene durante 40 años siempre vencerá al que intenta predecir el mercado o persigue la última moda criptográfica. La historia es implacable en este sentido. La racionalidad y el interés compuesto ganan la carrera mientras la actividad frenética y la astucia excesiva suelen terminar en el cansancio y la pérdida. No intentes ser más listo que el mercado. Intenta ser más paciente y más disciplinado que el resto de los participantes, porque esa es una ventaja competitiva que nadie te puede copiar. Tu mayor activo no es tu cuenta bancaria hoy, sino tu capacidad de mantener el rumbo cuando el resto del mundo está gritando y corriendo en direcciones opuestas. Considera el costo de oportunidad de cada dólar que decides dejar en efectivo hoy. No es solo un dólar, es la suma de todo lo que ese dólar podría haber producido en las próximas décadas. Si guardas $100,000 en efectivo durante 30 años, al final tendrás un poco más en términos nominales, pero habrás perdido más de la mitad de tu riqueza real debido a la inflación. En cambio, si ese mismo dinero se invierte en activos que rinden el 10%, se convertiría en una suma que garantiza una jubilación de lujo y opciones de vida ilimitadas. La diferencia entre ser pobre y ser rico en la vejez es, a menudo, la decisión que tomas hoy sobre dónde estacionar tu excedente de capital. No dejes que la falsa seguridad del presente te robe la libertad del futuro. Mira los números con honestidad y actúa en consecuencia antes de que el tiempo se te escape. Sé que muchos temen invertir justo antes de una caída, pero la historia demuestra que, si tu horizonte es de 20 años, siempre has terminado ganando dinero, sin importar cuán mal haya sido el momento inicial. Además, no tienes por qué invertir todo de golpe. El promedio de costo en dólares es una técnica sencilla que elimina el problema del tiempo al invertir cantidades fijas regularmente. A veces comprarás caro y a veces barato, pero el promedio trabajará a tu favor y eliminará la parálisis por análisis que detiene a tantos inversores novatos. Lo más costoso no es invertir en un mal momento, sino no invertir en absoluto mientras esperas un momento perfecto que quizás nunca llegue mientras la inflación te devora. El mercado puede caer mañana, pero también puede subir un 30% antes de caer, y si esperas fuera, te habrás perdido el crecimiento que protege tu capital. Cuando no puedes predecir el resultado exacto, debes enfocarte en el proceso, asegurándote de que sea racional, diversificado y dentro de tus límites de conocimiento personal. Un buen proceso aplicado con consistencia conduce inevitablemente a buenos resultados a largo plazo, mientras que un mal proceso basado en la suerte solo conduce al desastre final. No seas como el conductor ebrio que llega a casa una vez y cree que tiene una gran estrategia. La suerte no es un plan financiero sostenible, ni algo en lo que debas confiar tu futuro. La verdadera seguridad financiera nace de entender las reglas del juego
y jugar según ellas, aceptando las pequeñas incomodidades del camino para evitar la gran catástrofe de la irrelevancia económica. Sé el dueño de tus decisiones y no el rehén de tus impulsos básicos de miedo o codicia desenfrenada. El efectivo no es el enemigo por sí mismo, pero tratarlo como tu refugio principal es un error nacido de una psicología humana que choca frontalmente con la realidad matemática de nuestro sistema monetario. Los activos que hemos discutido no son fórmulas mágicas, sino respuestas racionales a un mundo donde la productividad se capitaliza y el papel moneda se deprecia por diseño. Tu tarea no es seguir mis palabras a ciegas, sino pensar profundamente, entender los principios y aplicarlos con honestidad a tu propia situación financiera única. Invierte la pregunta, evita quedarte pobre y no te ofrezcas como voluntario para perder tu poder adquisitivo solo porque te da miedo ver una fluctuación en una pantalla. He pasado casi un siglo observando a la gente cometer los mismos errores una y otra vez, y te aseguro que la racionalidad es el activo mejor pagado de la historia. Warren y yo convertimos una fábrica textil en quiebra en una de las empresas más valiosas del mundo no por ser brillantes, sino por ser constantes y evitar errores estúpidos de manera persistente. Tú puedes hacer lo mismo a tu escala. Puedes construir una vida cómoda y libre de ansiedad financiera si decides ser un poco más racional cada día y dejar de seguir a la manada. El mundo recompensa la disciplina a largo plazo, aunque a veces parezca premiar la locura en el corto plazo. Mantente firme en tus principios y deja que el tiempo haga el resto. No guardes todo tu dinero en el banco preguntándote por qué no prosperas. Pon tu capital a trabajar en cosas que tengan valor real y duradero para la humanidad. El futuro pertenece a quienes tienen la visión de mirar más allá de la comodidad inmediata y la valentía de confiar en la aritmética por encima de las emociones pasajeras. Finalmente, toma papel y lápiz, analiza tus números reales y sé brutalmente honesto sobre cuánto estás perdiendo por no actuar con la debilidad de tu estrategia actual. Mira lo que ganas, lo que gastas y lo que tienes invertido, y haz un plan basado en la lógica que puedas ejecutar con disciplina sin importar lo que digan las noticias mañana. No permitas que el miedo cambie tu rumbo ni que la codicia te haga perder el juicio. Simplemente ejecuta con la frialdad de quien sabe que el tiempo está de su lado. Así es como se gana el juego, no con genialidad, sino con la ausencia de estupidez, no con predicciones, sino con la exposición a la productividad, no con suerte, sino con paciencia. El poder de cambiar tu destino financiero está en tus manos. Solo requiere que decidas, de una vez por todas, dejar de ser un espectador pasivo de tu propia decadencia económica.